Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Nordés Club Empresarial. Tenemos hoy con nosotros al presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias, don Alberto Varela, en un acto patrocinado por Radio Spectrum y que tenemos el orgullo y el honor de organizar desde Nordés Club Empresarial. Tiene en primer lugar la palabra nuestro presidente, don Carlos López Navaza. Bueno, oye, simplemente buenos días, bienvenidos a vuestro club, y agradecer vuestra presencia y agradecer especialmente la presencia de nuestra alcaldesa, Inés Rey, y por supuesto agradecer a Alberto que haya decidido compartir esta mañana un poco de su tiempo, de su apretado tiempo con nosotros. Bienvenidos, este es vuestro club, esperemos que nos veamos próximamente en muchas otras ocasiones. ¿De acuerdo? Gracias. Hasta ahora. Gracias, presidente. Como decimos siempre, la actividad en el club para nosotros, tanto privada, que es mucha, como pública, es tremendamente importante y este tipo de actividades públicas son posibles gracias al apoyo de los patrocinadores, a los que siempre les agradecemos su apoyo y especialmente cuando además son socios del club, que hacen uso de estas instalaciones, que están en el día a día de la sociedad y que aún encima pues hacen posible eventos como el de hoy. Tiene la palabra el máximo responsable de Radio Spectrum, José Antonio Ferreira. Nada, lo mío es muy corto. Muchas gracias por ser presidente, la alcaldesa, el presidente. Simplemente decir que represento una empresa que se dedica a salvaguardar los intereses de los organismos oficiales en materia de eventos, al albur de las leyes que marcan los acontecimientos de más de 5.000 personas a través de tecnología, puestos de mando, etcétera. Y que muchas gracias por invitarme y a vuestra disposición. Y que hablen los que tengan que contar más cosas que yo. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, José Antonio. Y hoy hemos querido invitar a doña Inés Rey, a la alcaldesa de A Coruña, a ser la coanfitriona de este evento. Por ello le cedemos la palabra para hacer la introducción de nuestro invitado. Moitas grazas, moi bo día a todos e a todas. Sempre é un placer compartir no Club Nordés un almorzo como este. Xa son varias as veces que tiven a oportunidade, o honor de estar aquí e hoxe, ademais, o fago aínda con máis alegría porque veño a presentar a Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía, compañero alcalde, presidente da FEGAM. E o facemos para falar de algo que coido que é fundamental nas nosas vidas, como é o municipalismo, o financiamento das entidades locais e as necesidades dos concellos. Non todas as entidades locais son concellos, pero sí, efectivamente, todos temos as mesmas preocupacións e os mesmos problemas. Coido que, ademais, nesta semana, onde se acaban de presentar os orzamentos da Xunta e falamos moito de financiación autonómica, é preciso tamén falar de financiación local. O municipalismo, esa idea que vai no noso ADN respecto das políticas de proximidade, non se entende sin A Coruña e A Coruña tampouco se entende sin o municipalismo, así que creo que o lugar para elexir esta charla é o máis acaído e facelo aquí nesta cidade de profunda tradición municipalista que, bueno, pois seguín esa estela e agora, ademais de alcaldesa da Coruña, tamén teño a honra de ser a vicepresidenta primeira da FEM, da Federación Española de Municipios e Provincias, un cargo que, ademais de darme bastante traballo, pois tamén me permite coñecer de primeira man os problemas de todos os concellos, os de maior poboación e os de menos, e ao final decataste de que en todos os sitios, con independencia do número de habitantes, e a alcaldesa de Betanzos asinte coa cabeza, temos todos os mesmos problemas. Pero a pesar de que compartimos inquedanzas respecto de todo o Estado, compre centrarse en Galicia e, se me permiten, brevemente tamén no que é o principal motor económico de Galicia, como é a cidade da Coruña, sin desmerecer outros niveis como o provincial ou o europeo. A cidadanía entende a institucionalidade, digamos, o edificio institucional en tres chanzos. O máis alto sería o goberno central, despois virían as autonomías e, por último, máis cercano ás entidades locais, os seus concellos. Así, dende que temos Constitución española, esa división administrativa é como entendemos a administración.
cando se fai esa descentralización e se implementan as autonomías, se fai coa idea de que foran unha administración pegada ás necesidades dos cidadáns, que foran territorialmente cercanas e que cumpriran esa función de achegar a institución a todos os cidadáns. Cumpriuse ese obxectivo? Pois eu neso son bastante escéptica. E, ademais, como alcaldesa o vivo así. Creo que a administración máis cercana e a administración referencial para os cidadáns siguen a ser os concellos, ese valor de proximidade onde os veciños e veciñas reclaman necesidades, reclaman solucións aos seus problemas e acuden permanentemente a unha administración que sempre digo que fai milagres porque damos servizos de 5 euros a 3 euros e asumimos en torno a un 20% de orzamento deso que chaman competencias impropias, que hai que empezar a deixar de chamarlles competencias impropias porque ás veces as exercemos máis que as propias ou mesmo nos implican maior esforzo económico e orzamentario que as propias competencias que temos estipuladas na lei. Polo tanto, esa é unha cuestión que creo que vai a profundizar máis o presidente despois, pero tanto que se fala de financiación autonómica, e a mí me parece estupendo que se abra o debate da financiación autonómica, creo que non se pode abrir ese melón sin falar da financiación local e sin facer unha reestructuración financiera, se así é o caso, que non vaya acompañada dun reforzamento e dunha reforma da financiación local, porque senón volveríamos a estar outra vez en niveles completamente desequilibrados e os concellos seguiríamos sufrindo ese estrés presupuestario ao que nos enfrentamos día a día. Resumen, creo que padecemos que a nosa sexa unha política de cercanía mentras os recursos están nunha política de distancia. E, ademais, o cidadán este argumento non o entende porque non pode concebir que existindo recursos non se lle dean uns servizos de calidade que ao final é para o que estamos aquí. Polo tanto, creo que é tempo de abrir ese debate que leva moito tempo adiado porque, claro, quen abre el melón de la financiación local? Xa os que veñan despois. E así os que veñan despois levamos 45 anos de concellos en España, de eleccións municipais, de concellos democráticos e 45 anos sin afrontar de verdad con seriedade, con rigor, o necesario debate da reforma da financiación local. E aquí debe de ser das poucas cousas nas que non hai unha extrema polarización en España, porque os alcaldes e alcaldesas, con independencia do partido no que esteamos, temos esa mesma preocupación, esa mesma necesidade de reforma do financiamento e os mesmos problemas orzamentarios en todas as comunidades autónomas. Por lo tanto, non é que este mal de moitos sexa consuelo de poucos, sino que é indicativo de que algo está a fallar na financiación e, por lo tanto, temos que afrontalo. Así que para falar de financiación, para falar de municipalismo e, sobre todo, dese municipalismo forte de progreso no que creemos, onde está en xogo o progreso de Galicia, que non pode crecer se non o fan os seus concellos e as súas grandes áreas urbanas, pois está con nós, como decía ao principio, o alcalde de Vilagarcía e presidente da FEGAN, que, por certo, creo que é o primeiro que repite cargo de presidente da FEGAN. Así que, a ver si tripites nas vindeiras eleccións, pero, mentras tanto, pois aquí estamos para escoitar a túa intervención. Benvido, Alberto Varela. Moitísimas grazas. Moitas gracias. Escoita ben, sí, perfecto. Bos días a todos e a todas. Querida alcaldesa de Coruña, amiga Inés. Ademais, creo que entende perfectamente a miña posición hoxe porque ten honor, ela o dixo, de certo, ser a vicepresidenta da Federación Nacional, a que nos representa a todos. Eu son o presidente da Federación Galega, e esta alcaldesa de Betanzos é a vicepresidenta, pero Inés é a vicepresidenta da FEN
é a encargada de sacar cousas, o interlocutor natural co Estado. Eu sei que está realizando un gran traballo, ademais o gran traballo que está realizando en Coruña, que teño que recoñecer que cada vez, non o podo decir moi alto porque soy alcalde de Vilagarcía, pero cada vez que veño a esta cidade a vexo máis bonita, e a verdade é que me dá unha certa envidia os que ten esa sorte de vivir nunha cidade tan bonita como a Coruña, así que enhoraboa. Por suposto, tamén gracias ao presidente do Nordés Club Empresarial, ao que tiven que felicitar. Creo que poucas entidades, asociacións empresariais teñen unhas instalacións tan magníficas como esta, así que un placer. Sorprendeume moitísimo a beleza deste local, e a verdade que moitísimas gracias, e por suposto moitísimas gracias polo convite ao director de Radio Espectrum. Os patrocinadores sempre son importantísimos, así que moitísimas gracias pola colaboración, a alcaldesa, a alcalde, amigos e amigas do Nordés Club Empresarial. Moitísimas gracias por este convite. A primeira reflexión que tiven que facer cando me convidaron e me dixeron que vir aquí é de que vou a falar eu. Sería moi osado pola miña parte pois poñerme a falar de empresa, do mundo empresarial, porque non é o meu papel e non teño a experiencia suficiente. Hai xente que seguro que ten bastante máis coñecemento. De que podo falar eu? Pois, como decía, un moral do meu libro. E cal é o meu libro? Pois, dende logo, dende fai bastantes anos, pois dirixir un concello, ver os problemas que ten o día a día a administración local e, por suposto, dende fai 5 anos, ter unha visión un pouco máis global da situación dos concellos, dos 313 concellos galegos, e cales son as reivindicacións que temos que poñer enriba da mesa. Entón, bueno, pois dixen, vou aproveitar este foro, ainda que sexan empresarios, pero todos somos cidadáns, para coñecer cales son as dificultades que estamos atravesando as administracións locais, e tamén dar a coñecer un pouco máis cal é o papel e o traballo da Federación Galega de Municipios e Provincias. Estamos anos cruciais para as entidades locais galegas e vimos un período moi complexo. Eu, cando preparaba co meu equipo esta intervención, tiña dúbidas se falar da pandemia, porque parece que xa algo foi totalmente pasado, xa parece que pasaron anos e anos, pero a realidade é que a maioría dos alcaldes que estamos todavía nos 313 concellos galegos tivemos a responsabilidade, a dificultade de estar ao fronte das administracións locais no momento. Creo que é osado falar do futuro, pero dende logo vai a ser difícil atoparse con unha situación tan difícil para os xestores locais, para os alcaldes e alcaldesas, como facer fronte a algo que era totalmente descoñecido. E teño que dicilo, dixe no seu momento como presidente da Federación, e o digo con orgullo, creo que fomos a administración que máis rápido reaccionou. Mentras os demais están falando de axudas ao sector empresarial, principalmente o pequeno e mediano comercio, porque esas son as posibilidades que temos a maioría dos 313 concellos galegos, pois mentras outras administracións estaban falando de como articulaban esas axudas, pois os concellos xa puxeron en marcha esas axudas. No meu concello, por exemplo, para que os fagades unha idea, por poñer un exemplo práctico, acabamos de abrir unha biblioteca que costou aproximadamente 1,000,000 e pico de euros. Non vou dicir tan bonita como estas instalacións, pero casi. Eso foi o que a primeira axuda que puxemos en riba da mesa, 1,000,000 de euros en axudas ao pequeno e mediano comercio. E como Vilagarcía, a maioría dos 313, eu sei que Coruña o fixo. A parte das cuestións sanitarias, a parte de habilitar albergues onde eran pabellóns de deportes, foi unha locura, pero a administración local foi a que reaccionou máis rápido. E, por certo, cos nosos propios recursos, que desto igual falamos un poquinho máis. O Estado recibiu fondos de Europa, as comunidades autónomas recibiron fondos do Estado e os concellos recibimos 0 euros. Tivemos que afrontarlos con nosos propios recursos. Sácalo de outra cousa, sácalo de o traballo ordinario, as competencias ordinarias da administración local para tratar de axudar ao pequeno e mediano comercio. As empresas e os cidadáns que tiñan máis dificultades, porque había algúns que lle pedimos que non podían traballar e que tiñan que quedar na casa. E cando parecía que se retomaba certa normalidade, pois os efectos
sobre a economía mundial e a invasión de Ucrania por parte de Rusia, coa suba dos custos de electricidade, que vos vou a decir a vos, de produtos de primeira necesidade para a alimentación e a vida diaria, volven a requerir dos concellos galegos dunha situación sobre as situacións máis urxentes e extraordinarias. E teñamos en conta que os concellos galegos somos de todo o conxunto do Estado, de todo, estos son datos obxectivos, somos a administración que máis esforzo ten que facer para os servicios sociais, moi por riba da media das outras comunidades autónomas. Ese é o papel que estamos asumindo os 313 concellos galegos. En este último ano, coa situación en Oriente Medio, parece difícil que isto tamén non acabe repercutindo na nosa economía, por lo que haberá que estar preparados para novos escenarios. Este período, este que acabamos de atravesar, puxo de manifesto a necesidade de mellorar a atención das administracións, tanto para os procesos que xurdiron, como no labor diario que se desenvolve, xa que ten que executarse cada vez en condicións máis extraordinarias. A fenda de xénero, a desigualdade, o despoboamento de Galicia, o envellecemento, a exclusión social, a atención ás persoas dependentes, algo que sabemos os alcaldes o esforzo que nos leva no día a día, o desenvolvemento económico territorial, teñen que ser atendidos para a súa mellora dende a acción pública máis eficaz que obriga a mellor coordinación das tres administracións, eso que nos sucede tan a menudo, Concellos, Xunta de Galicia e Goberno de España. Por eso, nestes anos, ata as vindeiras eleccións locais, o obxectivo reto que temos as administracións locais debe seguir empregándonos a fondo no recoñecemento institucional a todos os niveis de acción dos gobernos locais. O decía fai un momento, os concellos, e o decía Inés, os concellos non son as administracións subsidiarias de ninguna outra. Parece que os concellos somos a cenicienta, o irmán pequeno, o irmán pobre, como queramos chamarlle, da arquitectura territorial do Estado. E non, conformamos, articulamos todo o Estado igual que fan as comunidades autónomas. Pero a realidade é que nos siguen poñendo deberes as outras administracións, legislando e poñendo brigas, normalmente nunca veñen acompañado da financiación necesaria para dar unha boa xestión dese servicio público. Eso pon en moitos apretos a moitos concellos. A descentralización da administración pública ten que retomarse en termos de definición de competencias e financiamento, de coordinación entre administracións, de xeito que se axilicen os procedementos públicos e se optimicen os resultados. Axilizar burocracia, aínda que se deron pasos nestes anos, continuaremos máis adiante, se deron pasos, é dicir, ao longo deste tempo melloramos a burocratización das administracións locais. Fai pouco non existían cousas como comunicación previa, declaración responsable, todo eran licencias municipal, vexo aquí algúns empresarios que o entenden moi ben, pero todavía quedan retos moi importantes por afrontar, por exemplo, os plans xerais. Hai moitos concellos que desisten de afrontar un plan xeral polas dificultades, polo tedioso do proceso, polos obstáculos que se producen por o camiño. É necesario, como decía, mellorar e incluso poñernos deberes ás administracións. Se lle poñemos deberes ao administrado que en tal fecha teñen que presentar a realizar as obras ou presentar a documentación dunha licencia, por que non poñernos deberes nos mesmos, por exemplo, cos informes sectoriais de outras administracións que teñen un plazo marcado para que non se eternicen. Como decía, para avanzar cara a eses horizontes, e vou a ver se explico un pouquiño cal é o papel da FEGAN e dos concellos. Cara a ese horizonte, as entidades locais galegas estamos organizados no que é a Federación Galega de Municipios e Provincias. E podo dicir, fai pouco éramos a única, ahora creo que hai algunha máis, pero somos das poucas federacións autonómicas na que todas as entidades locais do seu ámbito forman parte da Federación Galega. Todas están representadas. Temos a 313 concellos galegos, as 4 deputacións e algunha entidade local menor. Se creou en 1988 a Federación Galega co obxectivo de promover e representar os intereses dos organismos locais galegos. No ano 96 se fusionaron as outras federacións que existían. No ano 96, que tamén parece que pasou unha eternidade, cada partido político tiñamos a nosa propia federación. Dende logo, eso non era posible que representásemos os intereses colectivos e cada
partido tiñamos a nosa propia federación e conseguiuse chegar a un consenso que era crear un único interlocutor válido ante as outras administracións esa a labor da federación, na que acaba de remodelar a súa organización nesa Asamblea Xeral Ordinaria, na que, bueno, tamén, como dixo a alcaldesa de Coruña, é a primeira vez, gracias aos compañeiros pola confianza, na que fun reelexido presidente, con 3 vicepresidencias, unha comisión executiva e un Consello Federal. Representamos, como decía, aos 313 alcaldes. Como se elixe, pois, cal é a dirección? Pois, evidentemente, tamén eso creo que vamos a entender todos, temos un voto ponderado. Así como decía, fai un momento estábamos falando de financiación e preguntabanlle a alcaldesa de Coruña, me preguntaban a min pola proposta de orzamentos da Xunta de Galicia. E hai algo que a Federación dixemos que non era razoable. Hai unha parte da financiación que recibimos que se chama o Fondo Base, que é incondicionado e repartido entre os 313 concellos galegos. Todos os concellos reciben unha parte dese fondo. Pois a proposta última da Xunta de Galicia foi que os cidadáns da Coruña de Galicia, unha parte dese fondo, non tiveran opcións de chegar a ese reparto. É dicir, estábamos excluindo, estou falando de Coruña, estou aquí a súa alcaldesa, pero eso supondría o mesmo para todos os concellos de que superasen os 15.000 habitantes. Eso sería deixar pois, o 60% da poboación sin esa financiación e non parece razoable. Ben, pois así como a financiación ten que ser tamén proporcional, pois o voto da propia federación tamén é proporcional. Os votos que ten a Coruña, porque a alcaldesa de Coruña está representando a moitos cidadáns, non son o mesmo de un concello de 500 habitantes. Entón, o voto ponderado é ese voto o que elixe quen vai a ser a dirección da federación. Este é o papel que estamos intentando desempeñar agora, nuns anos no que pois temos que decilo, por suposto, pois podemos falar, se están desempeñando pois anos falando de datos macroeconómicos nun contexto de bonanza económica nas principais cifras. Se mantén a creación de emprego estable tanto en Galicia como en España e a actividade económica sigue o seu crecemento ao tempo que nos últimos tempos se está conseguindo conter eses precios. Pero agora o que toca é seguir traducindo ese escenario macro e máis medidas de mellora das condicións de vida e de traballo para toda a poboación, especialmente para aquelas que non dispoñen de recursos e que precisan da cobertura social das administracións locais. Non se corresponde coa boa situación económica, creo que tamén o mencionou a súa alcaldesa, a dificultade, polo menos aí fora, a dificultade xeralizada de poder acceder a unha vivenda digna ou de poder mantela. Esta situación estáse a estender por toda Galicia, agravada, ollo que digo, decir, non son dun concello que vive principalmente do sector servicios e do turismo. Decir, isto é algo que temos que reflexionar. Non quero decir en Vilarcía son benvidos os turistas e o allá veñan moitísimos máis, pero é certo pois que eso está provocando tensións na alquiler e na suba dos precios. É algo temos que reflexionar aí. E aínda que non é competencia directa aos concellos esa política de vivenda, son outras administracións, neste caso a Xunta de Galicia que ten as competencias, entendemos que é preciso mellorar a coordinación para reconducir esa situación mediante normas ou decisións que faciliten ese acceso á vivenda. En esa liña, e venceñado coa importancia económica do turismo, tamén é necesario pois abordar o seu impacto nos concellos, para que todo o esforzo que estamos facendo os concellos para mellorar os servicios públicos locais se vexa compensado con un financiamento público máis acorde a aqueles, por exemplo, momentos do ano no que temos moitísima máis afluencia e dende que ben que recibamos parte dos ingresos que reciban Xunta de Estado polos impostos que xenera o turismo ou dende a aplicación de tasas turísticas se necesario. Tampouco se corresponde coa boa situación económica da que falábamos, nin coa necesaria colaboración institucional entre administracións, o problema de financiamento que estamos tendo as administracións locais. E decía fai un momento
que somos a administración pois que máis cartos está tendo que poñer en riba da mesa para o sostemento daquelas persoas que teñen unhas maiores dificultades, para a atención primaria e os servicios sociais, para o plan concertado, como queiramos chamarlle. Pero algo no que se nos está pedindo tamén un esforzo moi importante aos alcaldes e alcaldesas de toda Galicia, que é a lei de dependencia, a atención dos nosos maiores. E concretamente a parte que nos toca aos concellos, que é o servicio de axuda no fogar. Eu escoitaba outro día unha entrevista da alcaldesa de Coruña que me gustou o que decía e eu comparto plenamente, que decía non debemos falar tanto de competencias propias e impropias, porque as competencias impropias, ben, non serán a nosa competencia, pero como alcaldes son da nosa incumbencia. Estou totalmente de acordo, son da nosa incumbencia, somos a porta de entrada aos cidadáns á administración. Pero iso non significa que o resto de administracións, ben sexa Estado, ben sexa Xunta, poidan seguir abusando. E poidan seguir cargando con obrigas sin a financiación necesaria, porque iso que vai a provocar é un mal servicio. Eu teño aquí datos de que o esforzo que supón pois ese servicio no fogar, do precio por hora, pero igual aí falando de precios por hora, de si nos dan 12, si a media é 24, nos perdemos nos que non estamos no día a día da administración local. Pero vos, que sodes empresarios, entendedes mellor que eu as grandes cifras, e as grandes cifras din pois que si estamos recibindo de Xunta de Estado para a dependencia entre 120 e 130 millóns de euros, ahora creo que nos orzamento decían que iban a incrementar un 8% para a dependencia, pasar a 140, eso non chega nin para empezar, porque os concellos estamos poñendo 300 millóns en riba da mesa. Esa realidade sigue aumentando. Non é razoable que un concello, seguro que me permite a alcaldesa de Vimianzo, que non está aquí, pero todos coñecemos Vimianzo, non é razoable que un concello que ten un orzamento de 6 millóns teña que estar dedicando 1 millón de euros a un servicio de dependencia que non lle corresponde financiar. Que a lei de dependencia está moi ben, como os socialistas, aquí, perdón que me poño un momento a camiseta, pero eso non o podo sacar, como socialistas non vamos a defender a lei de dependencia. Pero eso non quere decir que sendo unha magnífica lei ten que estar ben financiada, ten que financiala quen establecía a lei. 50% Estado, 50% Xunta de Galicia. E a realidade é que hai servicios que os que estamos financiando somos as administracións locais, como a gratuidade, por exemplo, tamén das escolas infantís, da que tanto se falou ou tanto se anunciou, pero a realidade é que eso supón un esforzo moi importante para que sexa gratuito para os que temos fillos e fillas, e que os concellos estamos poñendo moitos cartos en riba da mesa para esa gratuidade. Non é solamente unha administración, non é Xunta, non é o Estado, somos os concellos os que estamos facendo tamén ese esforzo moi, moi importante para que eso siga así. Como decía, precisamos dun financiamento xusto, que o que nos corresponde, que a mellor maneira de cuidarnos, non a nós, non os alcaldes e alcaldesas, non os concellos, senón de cuidar a Galicia e as súas xentes. Non debemos estar os concellos para financiar a Xunta nin o Estado. Estamos para financiar os servicios que temos que prestar aos cidadáns. Os antigos, se nos asocia aos alcaldes cos baches, co alumeado, coa recollida, todo eso tamén, pero cada vez estamos asumindo novas competencias que esas sí que son propias. Xa nos costa financialas, xa nos costa co reparto que hai da tarta do Estado. Ben, pois non podemos cargar con competencias que sí non debemos asumir, e sobre todo sin a financiación necesaria. Vou intentar non estenderme moito máis para non aburrirmos demasiado e para que isto poida ser un debate que seguro que vai a seguir cousas moito máis interesantes, pero teño que falar tamén da importancia que teñen os concellos e a importancia que ten a autonomía local, que é un dereito básico e irrenunciable para as entidades locais, consagrada na Constitución de 1978 e de especial maneira na Carta Europea de Autonomía Local de 1985. Esta autonomía debe traducirse na capacidade das entidades locais, principalmente falo dos concellos, claro, de ordenar e xestionar por sí mesmos os asuntos públicos do seu interese, de contar coas competencias necesarias e, volvo a decir, co financiamento axeitado. Por certo, o financiamento tamén aparece na Constitución, a obriga do Estado da Xunta de Galicia de financiar as administracións locais con parte da súa recaudación. Non o estamos inventando.
aparece a Constitución. Non vale coller a Constitución solamente para as partes que nos gustan. Esa é a miña opinión e veño do mundo do dereito. Sen potestades, sen competencias e sen financiamento non podemos falar dunha verdadeira autonomía política no local. En canto ao ámbito competencial, un dos elementos básicos da autonomía local pouco ou nada se ten avanzado nos últimos anos e a vixente lei de racionalización da administración local do ano 2013, coñecida no seu momento Lei Montoro, ao amparo dunha pretendida estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera, supuso no ámbito competencial unha limitación a esa autonomía dos concellos ao suprimir as competencias complementarias e limitar as formas de prestación dos servicios públicos. Como decía, a maiores a Xunta ven cargando os concellos mediante normas sectoriais ou simples regulamentos con novas competencias e servicios e todas as veces sen estudios de oportunidade nin o financiamento axeitado. Polo tanto, é necesario, en defensa desa autonomía local, unha verdadeira delimitación de competencias entre comunidade autónoma e concellos. Estamos sentados nunha mesa para tratar de aclarar que ten que facer cada un para ser racionais. En unha empresa non pasaría que dous departamentos se estén encargando de cousas que se solapen. Eso que pasa coas administracións. Non ten ningún sentido que os concellos, por exemplo, teñamos que estar facendo obras nos colexios durante todo o verán cando non temos ningunha capacidade de xestión en materia de educación. Todo o mundo sabe que hai un conselleiro de educación, que hai unhas competencias da Xunta que decide pois cantos profesores van a ter os nosos fillos, cales van a ser os grandes investimentos que se poden facer nos centros educativos, si se pon en marcha outro colexio. Pero despois os alcaldes e alcaldesas de toda Galicia teñen que estar facendo obras e poñendo algo tan arcaico como a figura do conserxe nos colexios que está integrado nas plantillas dos concellos. Creo que eso é necesario empezar a aclararlo. O decía tamén fai un momentiño Inés, os datos refliten a clara discriminación que sufren as entidades locais con respecto ás comunidades autónomas. Eu cada vez que escoito falar de que é necesario abordar a financiación autonómica outra vez, así se fixo. Non discuto que as comunidades autónomas teñen que, ademais, que vamos a falar agora nestes momentos do tema que está candente da financiación das comunidades autónomas. Agora, isto non se pode abordar sin que estemos sentados na mesa os concellos, porque seguimos sendo unha administración e non podemos quedar para ver que é o que queda para os concellos despois do que se repartan entre Estado e comunidades autónomas, porque ao final os perxudicados vamos a ser os cidadáns. Decía fai un momentiño que acaban de aprobarse os orzamentos da Xunta de Galicia, aínda non temos tempo, piden valoracións, se acaban de presentar este sábado, todavía non foron ao Parlamento, é difícil ver o que estamos para cada concello. Coincide unha cousa, teño que dicilo tamén, que hai partidas que se repiten ano tras ano para cada concello. Inés falaba de algunhas aquí en Coruña e non me da cidade tamén hai algunhas que se van repetindo, non as vemos e van pasando un orzamento todo. Pero a función na que estamos hoxe aquí, que é a Federación Galega de Municipios e Provincias, a representación de todos os concellos, seguimos sin avanzar, seguimos sin recibir máis fondos e, repito, pedimos algo que debe ser unha lei que levemos tatuada os que estamos, tanto na Federación Nacional como na Federación Galega, que estamos para representar a todos os concellos. Eu non podo aceptar ningún tipo de financiación que exclúa a unha parte tan importante da poboación como o 60% nada menos. As grandes cidades non teñen necesidades, non teñen carencias. Seguro que ten excusa que teñen máis posibilidades de financiación, sí, por suposto, porque vivan máis xente, pero tamén teñen máis gastos, tamén teñen que dar un servicio a moitos máis cidadáns. Por eso é necesario, como decía, que ningún quede excluído. Galicia xa non é un país do século XIX, nin sequera do XX. Desde a entrada de España na Unión Europea no ano 1986, as administracións tivemos que aprender a convivir coa cesión da soberanía e facelo coa cesión de competencias.
Como consecuencia, ningunha administración pode pretender vivir nun século que non sexa o XXI, tampouco a administración autonómica e local. Poderíamos dicir que esta última especialmente, nos últimos anos, aínda se reforzou máis a súa calidade como administración pública máis cercana. Nesta liña, creo que é indiscutible que os concellos galegos poñen as persoas e os veciños e veciñas no centro do seu labor diario, sen filtros e sen distancia. O alcalde chega a moitos cidadáns e aos conselleiros, os ministros é un pouquiño máis difícil. Algún dos que estamos aquí, dos que estáis aquí, seguro que ten máis posibilidades, pero común dos cidadáns é máis difícil. En cambio, os concellos, pois, dende logo, e ten que seguir sendo así, para non distanciarnos da cidadanía, pois é moito máis fácil entrar. Temos que seguir apostando, decía fai un momento, por medidas que axilicen e desburocraticen a nosa xestión e os procedementos que tanto veciños como as empresas e tecido asociativo nos confían en desenvolvemento da súa actividade. Non podemos ser as administracións un obstáculo. Ollo, isto non quere decir que calquer cousa poda situarse en calquer lugar ou que non haya que ter un control, pero é certo que hai todavía moitísima capacidade de mellora. Facía fai un momento das comunicación previa a declaración responsable, pero, por exemplo, no planeamento ou nas subvencións, pois, ou incluso nos procedementos de contratación das administracións públicas pode haber moitísimo marxen de mellora porque en moitas ocasións estamos conseguindo non ser eficientes. Camiñamos cara ao primeiro cuarto século XXI. Estamos obrigados a avanzar de forma intelixente facendo o esforzo de realizar unha boa radiografía que nos permita adoptar medidas que sexan viables e efectivas que existan de investimento futuro. É preciso poñer ao día a nosa administración local e que sexa aberta, íntegra, ética, eficiente e moderna. Este reto non é posible acadalo cunha lei de administración local de Galicia que ten máis de 26 anos. Precisa dunha reforma profunda para mellorar e definir o papel das entidades locais. Por outra banda, e agora sí que vou rematando, vivimos unha transformación digital na sociedade que abrangue de xeito transversal toda a nosa vida. O xeito de relacionarnos entre nós e co resto das administracións, co mundo empresarial e as nosas capacitacións. O ciclo da vida das empresas, a mobilidade, as comunicacións, en definitiva, unha especie de revolución que pode deixar no camiño a moitos sectores da nosa sociedade. Resultan imprescindibles neste ámbito fórmulas de xestión para mellorar a prestación de servicios no eido local, analizando posibles alternativas en diferentes campos, pero especialmente na asistencia á cooperación económica local para que atraia e promova máis actividade económica de xeito descentralizado. A regulación das fórmulas de xestión integrada de servicios municipais, os novos fondos europeos e a incidencia en novas formas de xestión e rendemento deben ter cada vez máis protagonismo. Neste senso, sería conveniente abrir liñas cara a creación de servicios intermunicipais de carácter integrado. Non as fusións non son a solución, non son a panacea, pero hai outras fórmulas de colaboración entre administracións que permitiría ser máis eficientes. Todas estas fórmulas de xestión integrada para o desenvolvemento dos concellos e da súa actividade deberían incluir sempre, por suposto, unha colaboración, unha cualificada colaboración pública e privada na toma de decisións fundamentais dos servicios a prestar. O falábamos fai un momentiño nesta entrada. Ni todo o que é xestión pública son bondades e perfección, dos erros e moitas cousas que corrixir e a viceversa, co cual o axeitado é unha colaboración público e privada. Vou rematando. A FEGAN non é... Estou empezando a recordar un cargo moi importante do noso partido político que repetía en moitas ocasións. Vou rematando, eso supoñía media hora máis. Non, en un minuto eu vou acabar porque isto é, como decía, o máis frutífero desto é poder abrir un diálogo e que podamos acercar un pouco máis a visión do mundo empresarial e a administración local. Non somos unha administración, aínda que sexa administración, estou falando da FEGAN, aínda que sexa organización das administracións locais galegas, pero buscamos a maneira de apoiar estes procesos de traballo en común coas empresas, o emprendemento, por exemplo, cando a Xunta de Galicia nos propón algún tipo de iniciativa como foi a de Concellos Emprendedores, pois a FEGAN participou, colaborou para levála adiante. Que supoñía eso? Pois
tratar de atraer empresas ao noso territorio con bonificacións de impostos locais como IBI, IAE, ICIO, de tasas e servicios urbanísticos. Dende logo, hai moitas dificultades, como decía, pero os concellos facemos esforzos para tratar de atraer a actividade económica. Eu sei iniciativas que está levando a cabo o Concello de Coruña, eu sei iniciativas que está levando o meu concello, sin ter, por exemplo, competencia, pois estamos dando axudas a emprendedores, axudas a contratación, financiando cursos de formación especializada, por exemplo, na miña zona para soldadores. É dicir, o decía moi ben a súa alcaldesa de Coruña. Non é a nosa competencia, pero sí é a nosa incumbencia. Dende logo, sempre vai a ser da incumbencia da administración local e dun alcalde, a alcaldesa galego, que así se precie, botar unha man ao sector empresarial de Galicia, que ao final sodes os que creades a riqueza e os postos de traballo en Galicia. Así que, dende logo, remato dicindo que a Federación está aberta para calquera empresa que necesite a colaboración e interlocución, que tratemos de botar unha man como representantes das administracións locais de Galicia. Moitísimas gracias polo convite, se vai a enfriar o café, o remato, e calquer outra cuestión, pois falamos agora, encantado de estar aquí con vos en Coruña e no Club Nordés. Gracias, Alberto, presidente. Abrimos un turno de preguntas al expresidente de Nordés, a Mario Barcenilla, el primero. Presidente, alcalde, gracias por estar aquí de nuevo. Ha pasado muy de puntilla, ha hecho una mención pequeña al tema de la fusión de los concellos, ¿no? Pero yo creo que el 90% de sus palabras han sido financiación, financiación, financiación. Yo creo que la administración podría ser más eficiente, gastar menos si los concellos, no lo digo Coruña, los grandes concellos, los 7, 8 grandes concellos, pero joder, en Galicia tenemos 313 concellos, entonces yo creo que podría ser más eficiente. Es mi opinión. Quería saber un poco la que opina el presidente de la CEDAM. Gracias. No tengo ningún problema en darla. Si hacemos una radiografía de España, no somos la comunidad autónoma que tiene un mapa de administración local más sobredimensionado, para nada. Y no veo tampoco en las posibilidades de ahorro tan grandes o de una mejor gestión pública con esas fusiones de concellos. Es más, me atrevería a decir aquí que es un tema que va a tener poco recorrido. Os pongo un ejemplo, es decir, en Galicia pues se está financiando de manera insistente por parte en ese fondo del que hablábamos antes a los concellos que se fusionaron, dándole una financiación o ese reparto de la financiación muy por encima del resto de concellos para incentivarlo. Y la realidad es que de 313 en todos estos años van 4. Porque hay otras dificultades, algunas que nos pueden parecer tan absurdas, pero es el día a día de los ciudadanos y los ayuntamientos los conformamos ciudadanos. El otro día veía en las noticias un pueblo, no me acuerdo de si era de Extremadura, Castilla, tengo dudas si era Extremadura o Castilla-La Mancha, no recuerdo exactamente el pueblo, pero que habían aprobado la fusión hacía 6, 7, 8 años y seguían discutiendo sobre qué nombre se ponía. ¿Cuál es la fiesta local? ¿Cuál es el nombre de las calles? Cosas que nos parecen tan mundanas, pero que después la realidad, lo que están demostrando es que pues, no ayudan a llevar adelante esto. Y no creo que sea la solución, repito, no creo que haya tal ahorro con esas fusiones de concellos, porque no creo que se fuera a reducir tanto la plantilla del personal de las administraciones locales y, por supuesto, no creo que esté sobredimensionada también la representación política en los ayuntamientos. Y, por ejemplo, veo otras fórmulas que en algunos sitios están funcionando muy bien. ¿De qué estoy hablando, por ejemplo? De las mancomunidades. Las mancomunidades, en determinadas mancomunidades, están funcionando muy bien con una gestión común de determinados servicios. Ahí, por ejemplo, yo pertenezco a la mancomunidad del Salnés y hay concellos que tienen una gestión de la recogida de basuras mancomunada. O, desde luego, si somos capaces de huir de localismos, pues una
promoción del turismo no solamente de un sitio, de una comarca. Evidentemente, no todos en Galicia somos Coruña, no somos atractivos por sí solos a lo mejor muchos sitios de Galicia, como puede ser Coruña o como puede ser otras grandes ciudades, pero en un paquete bien presentado, pues podemos ser la leche. Y eso es lo que creo que es el camino que debemos explorar. Le auguro poco futuro. Bueno, y más después del otro día de la jornada que se hizo en el Hostal de los Reyes Católicos para que analizáramos la fusión desde distintos puntos de vista, y el rechazo fue bastante mayoritario por todos los colores políticos. Entonces, bueno, a lo mejor nos estamos dando contra un muro seguir insistiendo en las fusiones y tendríamos que fomentar otras cosas como es las mancomunidades de ayuntamientos. Y de eliminar algo, no está Valentín, eliminaría antes las diputaciones que los ayuntamientos, porque sí que son funciones que hacen las diputaciones que realmente podríamos prestar a los ayuntamientos. Él lo sabe, es decir, se lo digo a Valentín por esta hora, se lo diría a Tomé, se lo diría a todos los presidentes de las diputaciones. Son funciones, son fondos que podrían venir directamente a los ayuntamientos y tenemos la capacidad lo estamos demostrando. Lo demostramos en la pandemia y lo demostramos en el día a día. Ahí a lo mejor pues nos ahorramos un paso. ¿Más cuestiones? Buenos días. Mira, hablando de competencias impropias y del tema de atención a la dependencia, que a mí me toca por empresa, por sector, y veo que como sociedad nos estamos metiendo en un problema muy grave. Los concellos, en cuanto al presupuesto que tenéis que destinar a algo que en principio es impropio, aunque sí os incumbe, como dice Inés Rey, me gustaría saber si desde la FEGAMP, además del papel clásico de reclamar más financiación, que eso pues parece que es la general de la ley, estáis pensando o tratando de impulsar alguna otra medida para hacer sostenible este sistema y que no nos estalle en la cara. Porque yo creo que es un poco a donde vamos a corto plazo. Sí, claro. Hay algo que creo que nos entendéis perfectamente, que es para poder gestionar bien un servicio público tienes que tener recursos. Y si vienes del sector de la dependencia, sabes que pues la mayor parte de los costes que puede tener una empresa dedicada al sector pues es el salario de los principalmente trabajadoras de ese sector, con lo cual no podemos llevar adelante un servicio en el que las administraciones defendamos que sean salarios precarios. Es decir, tenemos que hacer el esfuerzo, como decía, la ley de dependencia a mí me parece de lo mejor que se hizo en los últimos años, pero tiene que estar financiada. Y eso es lo que estamos reivindicando las administraciones locales. Pero me decías, ¿vais a seguir solo con el papel clásico de seguir reclamando más financiación? No. Primero ya intentamos cosas que hasta ahora no conseguimos. Fuimos la única administración, que yo sepa, que invitamos a una mesa de trabajo a sindicatos y a empresas representativas del sector, invitamos a comunidad autónoma y Estado a abordar el problema. Hasta ahora no fue posible porque fuimos la única administración que estuvo presente. Bien, pues sabemos que tenemos que aplicar algún otro tipo de medida porque esto, coincido contigo, una cosa que así no puede seguir. No puede ser que un ayuntamiento 6 millones destine a uno porque esto va a reventar. Entonces es necesario hacer ver que tiene que estar bien financiada, pero no a costa de los ayuntamientos. Y estamos haciendo los deberes. Hace muy poquito en esa reunión que te decía, los sindicatos nos decían, esto se arregla si los ayuntamientos se comprometen a que no haya ninguna licitación con un precio superior a... No sé si estabas en esa reunión, perdón. Vale, 23-24 euros hora. La acaba de sacar mi ayuntamiento, 24-25 euros hora. Y aún así va a seguir subiendo. Entonces, bueno, pues vamos a reflexionar. La Federación y los ayuntamientos estamos por la labor de sentarnos en una mesa de trabajo, evidentemente con las empresas. Y vosotros, aparte otras cuestiones que aquí en Galicia tenéis que acabar resolviendo, no tiene ningún sentido que no haya un convenio colectivo
porque eso os crea una inseguridad jurídica terrible y hay que sentarse en una mesa a negociar ese convenio colectivo ya. Pero además, desde luego, la federación, ya te adelanto que vamos a volver a sentar a las empresas del sector y, si es necesario, también a los sindicatos para si tenemos que hablar de otra manera menos moderada. Yo me considero más o menos moderado en mis formas, pero si tenemos que hacerlo de otra manera, pues tendremos que hacerlo de otra manera. Lo que no puede ser, ¿con qué están jugando las otras administraciones? Porque no va a haber ningún alcalde y alcaldesa de Galicia que al día siguiente le diga a una empresa que esté trabajando para su concello: "Ala, no se paga, estos señores quedan sin atender", porque estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de atención a nuestros abuelos y abuelas. Y eso saben que no lo vamos a hacer y se estira el chicle con eso. Pero estamos llegando a un punto que alguna otra medida tendremos que hacer y para eso necesitamos ir de vuestra mano para hacer ver al resto que esto, si no, en Galicia no tiene futuro. Alfredo Ramos, director de Rey Más Orange aquí en Galicia. Enhorabuena a Nordés y Radio Spectrum por el almuerzo. Enhorabuena, Alberto, por la magnífica ponencia. Hablábamos antes en la mesa ya no de financiación, sino de simplificación administrativa de cara a la apertura de nuevas iniciativas empresariales o franquicias ya de empresas existentes, ¿no? Tenemos aquí en la ciudad un magnífico ejemplo de colaboración entre administraciones, mérito de nuestra alcaldesa en buena parte, en la ciudad de Las TIC, donde colaboran administraciones autonómica, gobierno, universidad y el propio concello. Y cuando vamos a implantar, pues eso, una nueva tienda, una nueva ubicación de una empresa y demás, pues nos encontramos con los concellos que muchas veces ya no es cuestión solo de declaración responsable, sino de interpretación del técnico de turno de la normativa exigida para una apertura, demorando los plazos tremendamente, ¿no? Estamos viendo en comunidades como Aragón, donde la simplificación y la celeridad de los trámites administrativos está atrayendo ingentes cantidades de inversión extranjera. Y creo que en Galicia tenemos una oportunidad o una asignatura pendiente ahí de esa colaboración entre administraciones para una reingeniería de los procesos administrativos, ¿no? Tenemos ahí a punto una ley de inteligencia artificial aplicada a la administración autonómica, pero hace falta quizás una labor de fondo de simplificación de los trámites administrativos de cara a esas aperturas que facilite pues esa atracción de capital, esa certidumbre jurídica para facilitar la inversión en la comunidad, ¿no? Que tenemos pues una ubicación geoestratégica estupenda, pero que si avanzamos en ese sentido creo que podríamos acelerar esto. No sé, pues eso, cualquiera de los dos de la mesa, que creéis que podemos remangarnos y trabajar, pues eso, Antega, la Oficina Económica de la Xunta, los concellos, la FEGAMP, en esa atracción a través de la simplificación de los trámites administrativos de apertura. La Federación, desde luego, siempre va a estar dispuesta a sentar una mesa con el resto de administraciones para, bueno, lo decía en el principio, es decir, veo que es necesario esa burocratización, la que afecta a los ciudadanos y la que nos afecta a las propias administraciones. A veces, cuando tenemos que llevar a cabo una licitación, una contratación, los alcaldes, vale, hay que hacer un equilibrio entre un control a las administraciones para que nadie pueda intentar beneficiarse de lo público, pero tampoco la podemos convertir en ineficiente, que parezca que cualquier cosa que se salga de una licitación estándar pues está demonizada. La eliminación de trámites posibilitaría la implantación. Sí, sería una de las herramientas. Hay otras, es decir, yo veo otras zonas en las que, bueno, no voy a señalar a los vecinos de otros sitios o de Portugal o tal, pero bueno, también debe ayudar a poner suelo empresarial gratis o a un coste más económico, otras medidas. Se avanzó, aunque bueno, había muchos ayuntamientos que ya fueron pioneros antes de la licencia o declaración responsable, que era tipa y facendo, que eso era lo ordinario en muchos sitios de Galicia, pero eso no es lo correcto. Lo correcto es ir en esa línea de la licencia, de la declaración responsable, y todo lo que sea facilitar la implantación de empresas
siempre con control, evidentemente. Es decir, tiene que haber una serie de control. Pero los mismos deberes, lo decía al principio, los mismos deberes que le ponemos a los ciudadanos, pues nos los tenemos que poner las administraciones. Eso sí, tampoco que nos den lecciones. ¿A qué me refiero con esto? Estaba viendo, leía en el periódico estos días hablando de que, creo que estaba hablando el tema de vivienda pública, pero ya se habló en más ocasiones de, para facilitar la implantación de vivienda pública y agilizar los trámites de los ayuntamientos, la Administración Económica declara el proyecto de interés supramunicipal y adelante. Y ya está, no hay trámites. Oiga, creo que si hacemos un balance, y tengo por aquí también gente que tramitó licencias de empresas y tal, hombre, las administraciones locales podemos tardar. No todas tienen los mismos recursos, no todos tienen el mismo personal para llevar adelante, pero tampoco que nos vengan a dar lecciones ni la administración autonómica ni la administración del Estado, porque no ganamos nada si agilizamos los trámites de las administraciones locales, pero después los informes sectoriales no los movemos y sigue siendo necesario que yo tenga 3 meses para un informe de patrimonio de costas. Y si no lo emito en tiempo, es desfavorable. No, tampoco. Es decir, si aquí abrimos ese melón, que yo creo que sí que es necesario, abrámoslo a todos y pongamos deberes todos. Es decir, oiga, marquemos un plazo más razonable y a favor del administrado. Si esto no lo emitió en tiempo, pues oiga, esto va a continuar, sobre todo hablando de actividades económicas. No quiere decir que no tenga que haber un control. La declaración responsable o la comunicación previa da la posibilidad a la administración después de controlar. Es decir, si no está acorde al proyecto presentado, nosotros tenemos la herramienta de poder cerrar esa actividad económica o esas obras que se realizaron no acorde a proyecto. Es una vía que, como decía al principio, que tenemos que explorar en el día a día y sobre todo en mi opinión, que vengo de un poco de ese campo del planeamiento urbanístico, que no es posible que los ayuntamientos se estén desanimando, y grandes ciudades, y dejen un plan general a medias, cansado de informe y otro informe, o rechazo de otras administraciones con cosas que no son razonables. Los alcaldes y alcaldesas principalmente somos los que mejor conocemos nuestra ciudad y a lo mejor legislar desde otras partes es más fácil, pero no conoces el día a día o la realidad de una ciudad. No sé si hay más preguntas por aquí atrás. Bueno, falando de turismo, que esbozabas algo no inicio da túa charla, eu penso sinceramente que non somos conscientes do que nos vai vir en Galicia. Galicia está en torno a 5 millóns de turistas ao ano e é fácil que o cambio climático, o refuxio climático que supón Galicia en este momento, dupliquemos facilmente esa cantidade nos próximos anos, non? A min é algo que me preocupa especialmente porque penso sinceramente que non estamos preparados para asumir esa cantidade de xente que nos vai a chegar. Dende a FEGAM, dende os concellos, estamos a tomar algún tipo de medida neste senso? Hai ideas ou cantos máis veñan mellor? A mí me gusta ser moi sincero siempre. De momento estamos viviendo de rentas. Es decir, pasó con el sector de la construcción en su momento, que era muy difícil ponerle el cascabel a ese sector en momento de una bonanza económica muy importante, y puede pasar con el turismo. No en todos lados de Galicia igual, es decir, no es lo mismo lo que pueda traer una determinadas ciudades o los sitios más costeros de Galicia que lo que puede a lo mejor suponer el interior de Galicia, por ejemplo. Hay unas diferencias muy importantes. Aún así, cada vez es cierto, es decir, somos hoy por hoy pues pioneros en materia de turismo y es un debate con respecto a la sostenibilidad de ese turismo que tenemos que poner encima de la mesa. ¿Qué se está poniendo en estos momentos encima de la mesa? Pues las dificultades que estamos teniendo, tienen determinados ayuntamientos para dar un servicio público de calidad a todas las personas que nos vienen a visitar a nuestro territorio, sin que al final pues quede una recaudación de ingresos
en la administración. Sí queda que lo dije al principio. Vengo de una ciudad del sector servicios, en el que el 70% de la economía local es el sector servicios, y con lo cual cuanta más venga a comprar a mi ayuntamiento, a consumir a mi ayuntamiento, pues evidentemente la economía del local pues va a ser mejor. Pero eso después no se refleja en las arcas del ayuntamiento de esa manera tan... En cambio, los gastos sí que aumentan. Como todo el mundo puede entender, en verano recogemos más basura los ayuntamientos turísticos que durante todo el año. Entonces, por eso está sobre la mesa esa reflexión que están haciendo algunos ayuntamientos sobre la necesidad de implantar la tasa turística. Y es un debate que va a tener que estar encima de la mesa porque está empezando a haber problemas con las tensiones entre que provoca un turismo desaforado. Bueno, estuvo sobre la mesa estos días bastante Santiago, pues hablando de las molestias que le pueden ocasionar a los vecinos esa afluencia masiva de peregrinos, o incluso las tensiones que está provocando en el mercado del alquiler. Eso es evidente. Es decir, en estos momentos está compensando a muchos propietarios pues alquilar 2 meses al año, 3 meses al año en zonas muy turísticas que alquilar a lo largo de todo el año. Entonces, bueno, no es la principal, como decía, perdón, para no extenderme más, no es la principal debate que estamos teniendo sobre la mesa la Federación con respecto al turismo. Estamos hablando más de tasas, estamos hablando de otro tipo de cosas, pero sí que va a haber que hacer un momento en el que todas las administraciones, repito y vuelvo a decir lo mismo, aquí tiene que ser una coordinación de todas las administraciones que empecemos a estudiar cuánto turismo podemos absorber para no llegar a situaciones como la que se dio este verano, de estar hablando de pues madrileñofobia o este tipo de cosas que evidentemente no benefician a nadie. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Fernando Vázquez, soy director de una empresa tecnológica que se llama Imatia y llevo 30 años aproximadamente trabajando con concellos, ayudándoles en sus procesos de digitalización. Entonces, creo que conozco bien el mundo y aunque siempre he visto un poco desde fuera. Y yo lo que he visto es que en estos 30 años, por ejemplo, la Ley de Administración Electrónica tiene como objetivo la digitalización completa de todos los concellos de España en el año 2010. Estamos en el 24 y todavía hay muchísimos ayuntamientos que siguen tramitando a mano de una manera muy pedestre. A la vez he visto como las competencias que le exigimos a los concellos cada vez son mayores, porque cuando en el año 95, por ejemplo, empecé a trabajar con los concellos, hacían relativamente pocas cosas y ahora se espera que hagan mucho más. Teniendo en cuenta que ya el 65% del PIB, creo, en España corresponde a la administración pública, que es muchísimo, y que la presión fiscal, los ciudadanos sentimos que es bastante alta, veo difícil que se arregle cuando Europa pide más dinero, España pide más dinero, la Xunta pide más dinero, los concellos piden más dinero, porque no sé dónde va a salir. Es decir, el dinero ni se crea ni se destruye, sino que cambia de manos. Entonces, yo personalmente creo que el gran reto es desarrollar la colaboración público-privada. Porque si pensamos en el origen de las ciudades antiguamente se crearon porque era un sitio de intercambio, un sitio de mercado. Entonces la ciudad creaba las condiciones, la fortificación, digamos, para que se pudiese prestar ese intercambio en condiciones. Y creo que ese papel lo han mantenido los concellos a través de los mercados de abastos y de la regulación del uso de los espacios en el territorio. Pero sin embargo, en la parte digital, por ejemplo, no ha habido absolutamente ninguna iniciativa. O sea, a los concellos se les ha escapado eso. Y todo el comercio electrónico, todos los servicios están ocurriendo al margen de los ayuntamientos, cuando muchos de esos servicios son locales. Por ejemplo, cuando hablamos de la prestación de servicios a los mayores, es verdad que hay muchos mayores que necesitan ayuda, incluso económica, pero también es verdad que creo que es el 65% del PIB de España está en manos de los mayores de 50 años. Por lo cual no podemos concluir que los mayores son todos pobres. Los habrá pobres y los habrá menos pobres.
Entonces, el problema es que cuando intentamos hacer café para todos y dar a todo el mundo el mismo servicio, pues a lo mejor eso es inviable. A lo mejor las personas que pueden tienen que tener acceso a un servicio, porque el problema a veces es que el servicio no está coordinado y tienen que pagar por ese servicio, y hay una oportunidad para las empresas de beneficiarse de la prestación de servicio y después ayudar a aquellas personas que no pueden. Entonces, bueno, eso lo digo como desde reflexión. fuera. Yo sé que desde dentro es mucho más complicado, pero creo que hay una gran oportunidad con la digitalización, la relación pública-privada, para dar un salto. Sí, de la última reflexión que hacías, es decir, no podemos decir que si el 60% de los mayores recursos económicos los tienen los mayores de 65 años, lo que sí nos haría reflexionar que tenemos un problema demográfico muy importante, que cada vez hay más personas mayores y menos nacimientos en este país, así que eso es un tema que debemos abordar. A ver, estabas hablando de la necesidad de una modernización de la administración electrónica, cierto, no te lo puedo rebatir, es decir, llegamos tarde, nos está costando. Tú sabes también, si eres del sector, que volvemos a hablar un poco lo mismo, que esa modernización de las administraciones no es barata, y eso requiere recursos. Yo no estaba diciendo que aumentar la presión fiscal, yo estaba diciendo repartir mejor los ingresos que obtiene ya el Estado y las comunidades autónomas. La Federación hizo un estudio que entendemos que estamos asumiendo los concellos galegos, los 313, unos 600, 700 millones, 600, de competencias que no nos corresponderían. La comunidad autónoma nos lo discutió diciendo que nuestro dato no era riguroso. Bien, para discutir que ese dato no es riguroso, pon otro dato encima de la mesa. Discútemelo con cifras encima de la mesa. Yo tengo muy claro que andan por ahí las cifras de lo que estamos diciendo. Con esos podríamos invertir en mejora de la administración electrónica, los ayuntamientos, y podríamos situarnos a la obligación de lo que nos marca la normativa. No es la única que estamos incumpliendo, también os lo digo. Es decir, se nos ponen objetivos muy rigurosos para las administraciones locales y las dificultades que tenemos son los medios para llegar a esos objetivos. Ahora tenemos uno muy ambicioso encima de la mesa, que es razonable, y yo estoy de acuerdo, también lo digo, que es una mejor gestión de los residuos. Estoy de acuerdo. Pero ¿eso qué supone? Pues buscar soluciones que todavía no tenemos. Es decir, si Europa nos dice que tenemos que pagar según generemos los residuos, está muy bien, y yo lo comparto, pero lo difícil es saber eficientemente cómo estamos generando eso. Ahí va a hacer falta también más implantación de administración electrónica. Para yo poder saber cuánto residuo genero, pues probablemente tenga que ser a través de nuevas tecnologías. No sé quién me hablaba de ya hay algún país europeo con chips en las bolsas de basura, no sé cuándo. Bueno, parece ciencia ficción. Estará encima de la mesa. Bueno, me estoy extendiendo mucho en tu respuesta. Sí que tienes razón. Sí que tenemos que ponernos las pilas las administraciones locales en esa materia, pero para eso tenemos que tener los recursos económicos suficientes. Y ojo con las personas mayores, que tampoco puede ser todo administración electrónica, porque hay una parte de la población que puede quedar excluida. Si queda excluida ya para sacar dinero los cajeros, y un problema en muchos ayuntamientos, que los están sacando al personal de las oficinas y todos están yendo al cajero, y a medida que vamos avanzando y vamos cumpliendo años tenemos mayores dificultades para relacionarnos con la administración y todos. Yo veo a mi hija pequeña manejando la tablet, que casi me enseña a mí cómo se hace, y nosotros somos algunos otra generación que ya llegamos más tarde a lo que son las nuevas tecnologías. Imaginaros los de pues eso, nuestros abuelos. Entonces, bueno, hay que tener ese periodo de transición para una digitalización total, pero sin olvidar también que
pues esa parte escrita, por lo menos hasta que todos nos podamos situar en esas nuevas tecnologías. ¿Alguna reflexión, alguna pregunta más? ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, no voy a hablar de mi libro, de este libro, voy a hablar de otro libro. Y es una pregunta que me gustaría hacerte como delegado como miembro de la Junta Directiva y delegado de la Asociación Española de Transporte. Voy a abrir un melón, un ómnibus de cosas en el transporte, por ejemplo. En primer lugar, yo soy de La Coruña, ahora en estos momentos vivo en Sada, y pensar que La Coruña es solamente La Coruña, pues es un error, porque muchísima gente, como yo, vivimos en Sada, pero a Sada solo vamos a dormir. Tus hijos estudian aquí, es decir, como yo me imagino que ocurrirá. Entonces, ¿qué sería mejor que intentar hacer un sistema de transporte público más allá de las concesiones y las licencias y las parroquias de cada uno de nosotros? Número uno. Número dos, en la era de las compras online, ¿cómo va a afrontar un ayuntamiento como La Coruña el delivery, ¿no? Lo que es la última milla, el reparto en calles que cada día son más peatonales, etcétera? Y tercero, el eje atlántico, el eje ferroviario atlántico. ¿Qué posición hay con respecto a al tema del ninguneo que estamos sufriendo en Galicia por parte del eje ferroviario atlántico, tan importante para el desarrollo? Vamos a empezar, a ver si no me olvido de ninguna. Vamos a empezar por el principio, nunca mejor dicho. A ver, la primera parte. Para mejorar el transporte colectivo, bien sea ferroviario, bien sea en este caso de autobuses, de áreas metropolitanas, transporte urbano, interurbano, lo que hace falta es invertir recursos. Y parece que nos cuesta. Acaba de aprobarse hace 1 o 2 años un plan de transporte por parte de la Xunta de Galicia, que al final es el que tiene la competencia para fijar las líneas en muchísimas zonas, y creo que es una oportunidad perdida. En mi zona, y lo decimos, no lo digo yo, puedo tener un sesgo determinado por pertenecer a un partido político, pero lo dicen los alcaldes justo del partido, pues que, digamos, que está ahora gobernando la comunidad autónoma, es decir, los alcaldes del Partido Popular también lo dicen. Es más fácil hoy por hoy en mi ciudad llegar de Vilagarcía a Santiago, a Coruña, a Madrid en tren, con las dificultades que está teniendo y pues en estos momentos las dificultades que están teniendo los trenes por las averías, por las nuevas implantaciones y tal, pero es más fácil aún así llegar a Madrid o a Coruña que llegar de Vilagarcía en autobús al Grove, a Cambados, a la isla y tal, y somos de las zonas más turísticas, el Salnés, el Grove, Sanxenxo y todo esto son las zonas más turísticas de Galicia, pues es muchísimo más fácil llegar en tren a estos sitios que acabo de decir que llegar en autobús. Entonces, bueno, algo tenemos que reflexionar respecto a eso, y evidentemente vuelvo a lo mismo, parece que siempre estamos hablando de recursos que no son infinitos, pero evidentemente si quieres fomentar políticas públicas de mejora del transporte, pues tienes que invertir. La segunda, de que estábamos hablando no voy a hablar por la alcaldesa de Coruña, pero si me permite ella, voy a decir el modelo de ciudad de Coruña, tengo que felicitar a su alcaldesa porque es el camino que estamos siguiendo, que intentan seguir las ciudades. Es decir, olvidémonos de el coche a la puerta de casa dando vueltas por el centro de las ciudades, porque cualquiera que viaje un poco, vayas por ahí a cualquier ciudad fuera de España, en cualquier ciudad europea, todo el mundo estás viendo que lo que están es con una mayor peatonalización de las ciudades, con implantación de carriles bici, con fomento de otro tipo de movilidad que no sea el vehículo. ¿Qué tendrán que hacerse los medios de transporte, delivery, no sé cuánto, tal? Pues adaptar medios de pues movilidad que no sean contaminantes y que puedan convivir con las zonas peatonales. Vas por ahí ciudad de las red de las ciudades que caminan, red de ciudades por la bicicleta, y ya ves
pues empresas que se están dedicando precisamente a medios alternativos de transporte que no sean contaminantes. Bicis eléctricas, coches eléctricos pequeños tal, que puedan convivir con ir por una zona peatonal. Evidentemente las zonas peatonales tienen que convivir con los comercios, con las cargas y descargas, y eso hay que ordenarlo, pero también con las nuevas modalidades de reparto y la compra online, en el que hay alternativas hoy por hoy desde el punto de vista tecnológico. Si las nuevas tecnologías nos tienen que valer para mejorar las relaciones con la administración, nos tienen que valer también para poder hacer repartos de una manera más sostenible medioambientalmente. Y por último, decir yo, como gallegos, siempre vamos a defender lo que sea bueno para Galicia y siempre vamos a defender evidentemente que el corredor, nuestro corredor atlántico, pues reciba la financiación, y creo que se va a acabar consiguiendo. Nada, sí. Alcaldesa, ¿algo? Todo listo. ¿Alguna cuestión más? Pues, Alberto, presidente, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí. José Antonio, muchísimas gracias por haber hecho posible este encuentro a través de Radio Spectrum. Alcaldesa, gracias por acompañarnos y por haber sido la coanfitriona de este evento, y a todas y a todos, muchísimas gracias por venir. Sabéis que Nordés es vuestra casa, sabéis que están las puertas siempre abiertas para vosotros y para vosotras, así que aquí os esperamos. Muy buen día. Gracias a ti. En situaciones críticas y eventos masivos, la coordinación y la comunicación son clave, incluso obligatorias en muchas comunidades autónomas. Así lo dicta la normativa de festividades de más de 5.000 personas. El puesto de mando avanzado, PMA, es la solución integral de comunicaciones y videovigilancia. Equipado con la tecnología más avanzada, el puesto de mando avanzado es una estación base móvil que puede coordinar operativos en emergencias y cubrir cualquier tipo de evento. Con un dron cautivo y cámaras de alta definición, el PMA garantiza imágenes claras en cualquier condición. Nuestros radioenlaces permiten conectividad inalámbrica y las cámaras RadioView aseguran videovigilancia en áreas sin wifi o energía eléctrica. El puesto de mando avanzado cuenta además con el sistema de mando y control SeaTac, que proporciona una plataforma digital para visualizar en tiempo real la emergencia, los recursos implicados y las acciones en curso. El puesto de mando y control incluye múltiples puestos de trabajo, televisiones de alta definición y sistemas de comunicación para una coordinación efectiva. Con un mástil telescópico de 15 metros, una estación meteorológica avanzada y equipos de comunicación de última generación Pulsacom, el PMA es una fortaleza móvil. El puesto de mando avanzado, la diferencia entre el caos y el control.